¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros fueron excluidos de la Biblia? ¿Qué secretos ocultan esos textos apócrifos que han suscitado tanto interés y controversia a lo largo de los siglos? Hoy, te invitamos a un fascinante viaje de descubrimiento, donde desentrañaremos los misterios de los libros apócrifos y cómo estos se relacionan profundamente con la fe cristiana. Al final de este relato, tendrás una nueva perspectiva que enriquecerá tu comprensión de las Escrituras. Así que, no te vayas. La historia de los libros apócrifos comienza en los primeros siglos de la era cristiana. Algunos de estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico aceptado, se han mantenido en la tradición y el interés de muchos creyentes. La palabra apócrifo significa oculto o secreto, y muchos de estos documentos ofrecen relatos que amplían y enriquecen la narrativa bíblica. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que contiene las supuestas enseñanzas de Jesús, provoca una profunda reflexión sobre el pensamiento cristiano primitivo. Cuando exploramos textos como el Evangelio de Judas, nos encontramos con interpretaciones del papel de Judas Iscariote que desatan preguntas intrigantes. ¿Era realmente Judas un traidor, o su papel estaba ya prescrito divinamente? Comparando estos relatos con las escrituras canónicas, como Mateo 26, 24, donde se dice, «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Encontramos indicios que invitan a la reflexión sobre el divino propósito en acciones aparentemente negativas. Un interesante hallazgo teológico proviene del hecho de que muchos de estos textos abordan temas que parecen resonar con la realidad del cristianismo actual. ¿Acaso no hay un eco en el Evangelio de María Magdalena, que enfatiza la importancia de la mujer en la tradición cristiana? Gálatas 3 y 28 nos recuerda que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo unifica la esencia de la diversidad dentro de la fe, reflejando una verdad que estos textos apócrifos parecen celebrar. A medida que adentramos más en los secretos de estos libros, debemos preguntarnos, ¿qué criterios fueron usados por los líderes de la Iglesia primitiva para decidir qué textos incluir en el canon? La respuesta está en el deseo de preservar la doctrina ortodoxa. Si bien algunos de estos libros tienen valor histórico o literario, su contenido podría haber desviado a la comunidad de la enseñanza central de Jesús y los apóstoles. Romanos 16, 17-18 nos advierte, «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que aprendisteis, y que os apartéis de ellos». Este pasaje resalta la importancia de la unidad y el árbol doctrinal sobre el que se funda la fe cristiana. ¿Qué pasa con aquellos textos que, a pesar de su exclusión, aún resuenan en los corazones de los fieles? La historia de Noé en el libro apócrifo de Enoc nos invita a considerar no solo el juicio de Dios, sino también su misericordia. Enoc 1, 9 dice, «He aquí que el Señor vendrá con sus santos». Este versículo, aunque apócrifo, revela verdades que se alinean con el mensaje de revelación de las Escrituras canónicas, es un recordatorio de que Dios, en su retorno, traerá justicia y redención. Pónele atención a cómo el libro de los Salmos refleja luchas humanas que también se encuentran en textos apócrifos. El Salmo 42, 1-2 nos habla del anhelo del alma por Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sin embargo, textos como el Salmo de Salomón presentan una búsqueda de sabiduría que resuena con el deseo de conocer más profundamente a Dios. En Proverbios 2, 6 se establece que porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este maridaje entre los salmos y los textos apócrifos destaca nostalgia por el saber divino. A lo largo de los siglos, la búsqueda de la verdad ha sido inmensa. Machacando en la historia, encontramos que algunas comunidades cristianas primitivas, como los gnósticos, adoptaron libros apócrifos como parte de su fe. Esto nos lleva a una reflexión interesante, que dice esto sobre la importancia del contexto cultural en la interpretación de las Escrituras. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, 20-21, nos recuerda que me hice judío a los judíos, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, para ganar a los de la ley. Esta estrategia por parte de Pablo nos muestra que en el camino hacia la verdad se necesita adaptabilidad y conocimiento del entorno. No obstante, plantea la cuestión de la autenticidad de la revelación.
En 2 Pedro 1, 20-21 se nos advierte que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A la luz de este versículo, los textos apócrifos deben ser examinados a través de la lente de esta inspiración divina. Aquí se abre una puerta para considerar cómo podrían estos escritos complementarse con la sabiduría de las Escrituras inspiradas. Por supuesto, esto levanta una pregunta inquietante: ¿qué valor tiene el conocimiento que podemos obtener de estos libros apócrifos? Te invito a reflexionar sobre Romanos 15, 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. A través de esta perspectiva, podemos considerar los libros apócrifos no como doctrinas definitivas, sino como fuentes de sabiduría que nos ayudan a comprender nuestra fe en un contexto más amplio. Imagina si amplificamos nuestra perspectiva sobre historias como la de Adán y Eva en el libro apócrifo de Adán y Eva. La narrativa que forma parte del folclore judeocristiano plantea preguntas sobre el libre albedrío y la caída. El Génesis 3, 6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Pero, ¿qué pasa con la exploración de la narrativa a través de la lente de estos textos que detalla la lucha de Adán por comprender su lugar en la creación? Luce como si nos invitara a revisar la naturaleza de la tentación y nuestra relación con el pecado. Surge así otro aspecto cautivador: las voces no incluidas. Al referirnos a textos como el Evangelio de Felipe, que habla sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, nos encontramos ante la posibilidad de conocer dimensiones del amor y la relación en la comunidad cristiana primitiva que no han sido ampliamente discutidas. ¿Por qué fue tan importante para algunos de estos textos ser excluidos? ¿Qué revelación sobre la naturaleza del amor divino podría haber sido eclipsada en esta exclusión? La naturaleza de la fe cristiana invita a un diálogo íntimo y profundo que muchos apócrifos parecen desafiar. En 1 Juan 4, 8, se afirma que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los textos que adoptan una interpretación diferente del amor de Cristo podrían ofrecer una visión distinta de la relación entre divinidad y humanidad. Podríamos encontrar en ellos una invitación a amar y comprender a otros desde un punto de vista no tradicional, pero profundamente cristiano. Esta búsqueda de significado también puede parecerse a nuestra propia lucha por comprender la palabra de Dios en el mundo moderno. En Salmos 119, 105 se dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a mi camino. Aquí, meditamos en la importancia de la luz divina que recibimos de las Escrituras, que nos guía incluso a través de las sombras de los escritos apócrifos. ¿Cómo podemos encapsular las lecciones de estos escritos? Hasta aquí, hemos visto cómo los libros apócrifos nos proporcionan una referencia exploratoria que puede edificar nuestra fe. Pero no hemos llegado al final de este recorrido. En la siguiente mitad, examinaremos cómo algunos de estos libros han influido en la doctrinación cristiana y la percepción teológica actual, y nos preguntaremos si hay un espacio dentro de la fe cristiana para reconocer y aprender de ellos. Con esto, la curiosidad continúa y lo prometido es deuda. Sigue con nosotros en el próximo segmento, donde profundizaremos aún más en los secretos de los libros apócrifos y su relevancia en nuestro caminar cristiano. A medida que seguimos desgranando los secretos de los libros apócrifos, es esencial considerar su influencia en la doctrina cristiana a lo largo de la historia. Textos como el Evangelio de Pedro y el Apocalipsis de Pedro ofrecen perspectivas únicas sobre eventos claves en la narrativa cristiana, en particular sobre la pasión y resurrección de Cristo. Estos relatos, aunque no son parte del canon, ofrecían una visión que tocaba las sensibilidades de las primeras comunidades de fe, resonando con sus experiencias y desafíos. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, presenta un relato dramáticamente diferente de la crucifixión, donde Jesús es descrito como saliendo de la tumba acompañado de símbolos gloriosos y angelicales. Esta representación se encuentra en contraste con la narrativa sobria de los evangelios canónicos. En Juan 20, 14-16, vemos un encuentro íntimo entre María Magdalena y el resucitado Jesús. Este tipo de experiencias, que se encuentran e incrementan en los textos apócrifos, parecen revelar un deseo de las comunidades primitivas de subrayar la gloria y el triunfo que culmina con la resurrección, enfatizando la esperanza que la doctrina de la resurrección traía a aquellos que sufrían.
¿Hasta qué punto, entonces, estos relatos paralelos pueden influenciar nuestra comprensión actual de la salvación y la redención? La exploración de estos textos puede abrir un espacio para el diálogo y la reflexión sobre cómo la diversidad de relatos refleja la riqueza de la experiencia humana en su búsqueda de lo divino. Así como el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos invita a pensar en todo lo verdadero, noble y justo, los apócrifos pueden ayudar a perfilar un entendimiento más amplio de la fe que fomenta un sentido de comunidad más tolerante y abierto. A través de la historia, los textos apócrifos también han servido como espejos de la evolución de la teología cristiana. Las discusiones sobre su validez abrieron el camino a debates teológicos cruciales durante el desarrollo del cristianismo. Las controversias enfrentadas durante los concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, subrayaron la necesidad de establecer una base doctrinal sólida para la comunidad cristiana. Aunque estos textos fueron descartados en su mayoría, su mera existencia desafía a la comunidad a reflexionar sobre la diversidad de pensamiento y la rica variedad de experiencias que conformaron la fe cristiana primitiva. Uno de los ejemplos más sorprendentes de la influencia de los apócrifos es el impacto del libro de Enoc, que, aunque no es reconocido oficialmente, fue famoso en el mundo judío de los primeros siglos y citada en el Nuevo Testamento. Judas 1:14 menciona a Enoc y su mensaje de juicio, lo que nos presenta otro ángulo sobre cómo la tradición judía y su literatura influyeron en la formación de las creencias cristianas. Este tipo de intertextualidad une las diversas tradiciones de la historia de salvación, mostrando que la revelación no es un fenómeno de un solo sentido, sino un diálogo continuo entre Dios y su pueblo a lo largo de las generaciones. Sin embargo, a medida que continuamos estudiando, también podemos preguntarnos si existe un espacio dentro del cristianismo contemporáneo para una reevaluación de estos textos. La complejidad del mundo moderno, con sus dilemas morales y éticos, a menudo exige que nos acerquemos a la fe de una manera más inclusiva. Al igual que el apóstol Pablo se adaptó a los contextos de su tiempo, ¿no sería posible que hoy también podamos aprovechar la riqueza de la literatura apócrifa para enriquecer nuestras discusiones teológicas sobre cuestiones contemporáneas? Algunos podrían temer que abrirse a los apócrifos pueda llevar a la confusión o a doctrinas erróneas. Sin embargo, un enfoque reflexivo que reconozca tanto la inspiración de las escrituras canónicas como la sabiduría presente en los textos apócrifos puede proporcionarnos un mayor entendimiento del amor y la justicia divina. El desafío radica en mantener un equilibrio entre la tradición y la exploración de nuevos caminos hacia la verdad. Consideremos, por ejemplo, el impacto que el Evangelio de María Magdalena podría tener en la discusión sobre el papel de la mujer en la Iglesia hoy. Este texto presenta una imagen de María como un líder espiritual, lo que contrasta con las representaciones más limitadas que prevalecen en algunos círculos cristianos. En Gálatas 5:1 se nos dice que Cristo nos libertó para que seamos verdaderamente libres, sugiriendo que la verdadera libertad podría implicar una reevaluación de nuestros prejuicios sobre género y liderazgo en la Iglesia. La idea de que estos textos pueden abrir discusiones sobre la aplicación contemporánea de la fe es fundamental. En un mundo donde la división y el conflicto parecen reinar, la invitación a reconocer las diferentes voces de la tradición cristiana puede ser la clave para construir puentes en lugar de muros. Como se menciona en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este llamado hacia la paz puede ser revitalizado a través de la inclusión de estos textos en nuestra comprensión de la historia de la salvación. Es aquí donde hacemos un giro hacia la importancia de estudiar y discutir estos textos desde un enfoque educativo. La educación teológica que acoja las narrativas apócrifas puede ampliar el horizonte de los estudiantes de la fe, creando espacio para preguntas y exploraciones que fomenten un conocimiento más profundo. Esto podría incluir seminarios, grupos de estudio y foros de discusión en las iglesias, donde, a la luz del Espíritu, naveguemos las intrincadas relaciones entre los textos canónicos y apócrifos. Al incorporar los libros apócrifos en nuestra instrucción, comenzamos a reflejar la rica diversidad de la historia cristiana, asegurándonos de que las generaciones futuras no pierdan de vista las historias que, aunque a veces olvidadas, han contribuido a la fe en formas profundas y significativas. Como se nos recuerda en Proverbios 1:5, el sabio oirá y aumentará su saber. Finalmente, al concluir nuestro viaje por los senderos de los apócrifos, es crucial recordar que nuestra fe se nutre de historias, preguntas y respuestas.
Si bien algunos de estos textos pueden desafiar nuestras creencias, también nos ofrecen oportunidades de crecimiento espiritual. La historia de la humanidad es una narrativa entrelazada con la divina revelación que resuena a lo largo de los siglos. En última instancia, se trata de cómo cada uno de nosotros se encuentra en este volumen interminable de relatos, buscando una verdad que nos conecte con Dios y entre nosotros mismos. Así que, mientras continúas tu camino, te animamos a mantener una mente abierta y un corazón dispuesto. La fe cristiana se enriquece en el diálogo y la exploración. Su historia es mucho más que la suma de sus partes, y cada libro, incluido cada texto apócrifo, puede contribuir al maravilloso tapiz de la eternidad que nos invita a conocer y amar a Dios más profundamente. Afinando así nuestras nociones sobre la revelación y el significado teológico, recordemos lo que dice Colosenses 3 y 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tanto las escrituras canónicas como los apócrifos tienen un papel en este proceso de enseñanza y exhortación. Cada uno, en su contexto, revela algo sobre el carácter de Dios y su deseo de relación con la humanidad. Con esto, finalizamos nuestra exploración. Espero que esta reflexión te haya invitado a abrir una puerta hacia nuevas avenidas de entendimiento y a considerar cómo estos textos pueden, en lugar de fragmentar nuestra fe, integrarla aún más en la rica historia que compartimos como hijos e hijas de Dios. Retómalo siempre en tu corazón, el viaje hacia la verdad es interminable, y en última instancia, está sustentado por el amor que tenemos por el Creador y entre nosotros mismos.